Estoy leyendo un libro de un pastor que tiene una niña de algunos años, 16 o 19, no me acuerdo, y su hija es autista. Y él platica en su libro pues, las dificultades, como muchos sabemos que es un poquito difícil tratar con gente con ese problema, y ellos como padres hacen su trabajo. Pero lo que él platica es que todas las noches, durante toda su vida, la niña se levanta a las 4:30 de la mañana, todos los días como reloj, y empieza a caminar por toda la casa, sube, baja, va y viene, y hace mucho ruido porque camina, y entonces los papás pues han sufrido mucho por esto, y se levantan y le dicen, y luego le dice uno, y luego le dice el otro, y se desesperan. Son muchos años, no es que es un día, es de lunes a domingo por año. Entonces él ha pasado tiempos en oración y ha ido a su recámara y ora ahí, etcétera, y ha hecho todo, imagínense, ayunar y bueno. Entonces un día dice que ese es el punto, fue a su recámara, cuando se levantó y andaba caminando, fue a su recámara y oró. Y dijo: Señor, por favor, dame sabiduría para tratar este asunto. No sé qué hacer. Que yo sepa, por favor, asísteme y dame sabiduría para saber qué hacer con este asunto. Y cuando estaba ahí orando, 5 de la mañana, 4:30, no sé, él escuchó que pasó un camión que hizo mucho ruido. Y se levantó y se asomó a la ventana y se percató de que vivían en una zona donde había una planta muy cerca y pasaban a las 4:30 de la mañana muchos camiones y hacían mucho ruido y hasta se movía ahí. Entonces dijo: mi hija se va de los camiones. Y se cambió de casa y nunca se volvió a levantar su hija a las 4:30 de la mañana. ¿Cuál es el punto aquí? Él oró por sabiduría. Y oró por otro montón de cosas, por tantos años. Yo imagino que oró por muchas cosas, ¿no? Por un milagro, por liberación, yo creo, no sé qué tanto oró. Pero el día que tuvo respuesta fue el día que oró por sabiduría. Y el segundo punto que yo quiero tratar en ese tema de las finanzas es que la clave está en que tenemos que pedir sabiduría para el buen manejo de nuestras finanzas. Y para esto quiero citarles un versículo, un pasaje de 2 de Crónicas, muy conocido, por cierto. 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 11 y 12. No sé si tenemos gráficos ahí, la imagen, si no, yo se los voy a leer. Dice: entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. ¿Qué le otorgan? La sabiduría y el conocimiento. Pero además de la sabiduría y el conocimiento, voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de suceder. Esta oración, esta palabra, a mí siempre me ha ilustrado mucho en ese mismo sentido. Salomón no pidió riquezas, bienes, esplendor. Lo que pidió fue sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y aparte le dio las riquezas y los bienes, sin haberlo pedido. Lo que nos lleva a una sencilla conclusión: hay que pedir sabiduría, no riquezas. Dios te da sabiduría para hacer las riquezas, y te da sabiduría para que sepas manejar los asuntos económicos, finanzas, todo eso, y te da, dice bienes y riquezas y esplendor. Y esta es la clave con el asunto de la riqueza. Nosotros nos pasamos muchas veces orando: Señor, bendice mi negocio, bendice lo que hago, bendice mi actividad, bendice mis metas, bendice lo que hago, todo. Y está bien, y de hecho Dios responde, yo creo. Pero el punto aquí es que nosotros tenemos que pedir sabiduría para saber
que decidir en muchos de los casos. Fíjense lo que dice Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. Voy a leerlo y dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. El perfume era considerado uno de los productos más caros de aquellos tiempos. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Proverbios 21:20. ¿En casa de quién? Del sabio. No dice que en casa del rico abunden las riquezas. En casa del sabio. Eso a mí me lleva a una conclusión que yo le puse aquí. Todo sabio es rico, pero no todo rico es sabio. Si tú ves a una persona con sabiduría, va a actuar de esa manera y va a hacer riquezas, va a hacer abundancia y va a ser muy bendecido. Pero si ves a un rico no necesariamente sabio, muchas veces va a terminar en la ruina, como pasa y como sabemos todos que sucede. Proverbios 15:14. El sabio tiene hambre de conocimiento. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. El sabio está buscando cómo hacerlo, está preguntando cómo hacerlo, se está enterando, está buscando conocimiento, está buscando sabiduría, está buscando consejo, está buscando una ayuda para saber qué hacer, porque necesita saber. Y dice Proverbios 24:3. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se construye la casa. Con sabiduría se construye la casa. Con prudencia se echan los cimientos. Proverbios 24:3. Las casas construidas sobre arena no van a soportar las crisis, pero no todas se van a caer. ¿Se acuerdan de Jesús hablando del asunto dijo, el hombre prudente, el hombre sabio, va a edificar sobre roca? El hombre que no es prudente, el hombre necio, va a edificar sobre arena. Se le va a caer su casa. Nosotros edificamos muchas veces negocio, cualquier cosa que queremos emprender, un proyecto, y si no lo hacemos con sabiduría, se nos va a caer. Pero soy cristiano y lloro a Dios, me pongo en sus manos. Si alguien vino a bendecir mi negocio, sí, qué padre. Pero necesitas tener sabiduría para hacer las cosas. Necesitas hambre de conocimiento. Necesitas querer saber hacer las cosas, no solamente hacerlas porque ya sabes hacerlas o creer que ya sabes hacer todo. La máxima bendición de alguien es preguntar, escuchar, aprender. Yo me acuerdo que tenía un amigo muy próspero, muy próspero, y desayunaba con él de vez en cuando. Y un día me dijo, cristiano, y estaba viendo muy bien, y un día me dijo, fíjate que he estado pensando que tenía que contratar a algunos directores de las áreas de su empresa, de la fábrica. Y me dijo, he estado pensando que en estas contrataciones que voy a hacer, me dijo, siento que no debo de contratar a nadie que sepa más que yo. Digo, ¿por qué? Pues porque no, si sabe más que uno, se les puede subir. Yo le dije, no, creo que es al revés. Creo que tienes que contratar a gente que sepa más que tú. Rodearte de gente que sepa, que sea experta y que sepa más que tú, si no, no te va a ir bien. Y quebró y tuvo que pelarse del país. O sea, no estamos hablando de algo sencillo. Se oye muy fácil la sabiduría. De hecho, es un término que los cristianos ya tenemos muy familiarizados. Pero buscar sabiduría es algo muy serio. En todo lo que hacemos. Ahora estamos hablando de finanzas, pero obviamente la palabra se refiere a todas las demás cosas. Pero en finanzas es importantísimo, porque como vimos la semana pasada, haces cosas sin sabiduría, con falta de sabiduría, y te puede costar todo. Hay gente que pierde su casa, sus carros, sus ahorros, por una decisión mal tomada. Y cuando platicas con la persona, la decisión no era una cosa tan grave o tan importante, era simplemente el asunto de preguntar, ¿cómo te metiste a ese negocio? ¿Cómo se te ocurre? Pues es que me dijeron que era muy bueno. Y le preguntaste a alguien que ha estado metido en eso para ver cómo le ha ido. Le preguntaste a alguien que le ha ido muy mal en ese negocio, a ver por qué le
conocida y muy antigua. Hay una pareja de esposos en Zacatecas, clase media baja, y ellos se metieron a un negocio que todos conocen, se llama Herbalife, un multinivel, y fueron entrenados para vender y vendían poco y no resurgía mucho y la verdad no iba muy bien el negocio. Entonces se dieron cuenta que el producto o la inscripción, ya ven esas cosas, pues era muy caro para gente que ellos le querían vender, de clase media baja o baja. Entonces estaban muy frustrados y esta pareja zacatecanos un día se levantó y dijo: pues no nos quieren comprar, es muy caro y más que eso pago recurrente, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar otra cosa. Entonces él dijo: la gente lo necesita, según él. La gente lo necesita, y él dijo: hay 50 millones de pobres en México. Tenemos que buscar la manera de vendérselo a la gran mayoría. Y los demás compañeros se rieron de él, obviamente. Pues ¿cómo le vas a vender a los pobres un producto así? Yo creo que apenas pueden pagar la renta o pagan una renta menor a lo que es esta mensualidad que tú les estás pidiendo. Es imposible. Se fueron todos y él dijo: yo no voy a vender a todos los pobres. Un día se le ocurrió hacer un club de nutrición. Y entonces él sacaba de una mesa una licuadora, unos vasos, leche y la proteína esta de la marca esta. Y entonces a la gente que pasaba le ofrecía un licuado proteínico, le llamó Fórmula 1. Y empezó a vender, porque lo vendía en 18 pesos. Y si le quería poner almendras, lo vendía en 23. Y lo empezó a vender, y a vender, y a vender. Obviamente la venta hacía que consumiera más producto de la empresa. Bueno, para no hacer ese cuento largo, lo invitaron a Singapur a la convención mundial y le dieron un cheque por $2 millones de bono por la idea que se le ocurrió de los clubes de nutrición, que ahora están en todo el país y se venden 350,000 licuados diarios. No sé qué número de clubes de nutrición en toda la República, no me acuerdo. Pero es una empresa que está en 75 países, es una empresa que tiene 6 millones de distribuidores, y él es un distribuidor y es el mayor distribuidor del mundo, de Zacatecas. Y le dieron un bono por $2 millones, pero él, de la venta de todos los días, del consumo que tenía, aparte se ganaba $2 millones al año. Todo porque dijo un día: yo no me voy a rendir, tenemos que pensar, tenemos que hacer algo. Y sí, claro que se les puede vender a los pobres, no importa que esto sea caro, tiene que haber una manera. Y la encontró. Se hizo millonario. Y eso está hablando de hace unos años, y esto siguió ahorita el cuate, no sé dónde ande. Lo que quiero decir con la historia es que la sabiduría que uno pide y que Dios le da, porque yo creo que esta fue una inspiración de Dios, definitivamente. Creo que fue una idea que Dios le dio para hacer. Y que no se rindió y todas esas otras cosas, ¿no? Pero la idea que Dios le dio es porque Él dijo: tiene que haber una manera, voy a pensar en algo para hacerlo. Para poder hacerlo, para poder tener la bendición que estoy buscando. El punto es ese. La semana pasada hablamos acerca de que Dios nos da el poder de producir las riquezas, ¿se acuerdan? Nos da el poder de producirlas. O sea, nosotros tenemos el poder de producir las riquezas gracias al poder que Dios nos da. ¿Sí? No nos da las riquezas, nos da el poder para hacerlas. ¿Sí? Maná cayó del cielo, no dólares. ¿Ok? Lo que nos dio es una inteligencia para que nosotros pidamos sabiduría y podamos hacer las cosas y que nos resulte un éxito, como en la historia que les acabo de platicar. Pero el punto es este, y yo quiero leerles esta frase que yo tengo aquí. Es más fácil hacer dinero que administrarlo. ¿Está conmigo? Es más fácil hacer dinero que administrarlo. Ahora voy a poner al revés. Es más difícil administrar el dinero que generarlo. ¿Sí? Generar el dinero no es tan difícil. ¿Y por qué creen que no es difícil? Porque nos dio Dios el poder para hacerlo.
así, digo, mental, pero la mayoría de la gente, 99.9%, podemos generar dinero. Lo puedes hacer. El problema es que no sabemos administrarlo. El problema no es generarlo. La facilidad o la capacidad para generar dinero la tenemos todos. En diferente nivel, depende de la sabiduría que tengas, o que pidas, o que recibas. La cosa es cómo lo administro. O hay muchas personas que son muy buenas para administrar, pero no son buenos para generar. Se clavan mucho en la administración, en hacer todos sus presupuestos, en apuntar todo, pero no saben generar, no se dedican a la generación del dinero. ¿Ok? Fíjense, la semana pasada vimos este versículo, lo voy a repetir, solamente el principio, Eclesiastés 2:26. Dice, Dios da sabiduría. ¿Se acuerdan que vimos ese versículo? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría. Eclesiastés 2:26. Dios da sabiduría. También en el Nuevo Testamento, ya no me acuerdo dónde, Santiago, que dijo, pídase, si no tiene, el que no tenga sabiduría, pídasela a Dios. ¿Se acuerdan? Ahí está. Pídela. Es que no sé cómo hacerlo. Pídela al Señor sabiduría y te la va a dar. Y te va a decir cómo. Te va a mandar una idea, te va a inspirar, te va a dar creatividad, te va a dar alguien que te diga, que te ayude, que te guíe, que te haga hacer. Pero pídela. Porque muchas veces lo que pedimos son habilidades, no sabiduría. La habilidad ya la tenemos. Dios nos hizo con habilidades, dones, talentos. A cada uno de nosotros diferentes, ese ya lo tenemos. Pero la sabiduría no la pedimos. Yo siempre he pensado que no la pedimos porque estamos acostumbrados a hacer las cosas en nuestras fuerzas, o a creer que lo puedo hacer por mis fuerzas. Por eso el versículo que leímos la semana pasada decía, no se te ocurra pensar que esto es por tu fuerza. No es por tus fuerzas. Es lo que Dios te da. Entonces lo que tenemos, yo quisiera, y es mi oración, que esta noche usted salga con una convicción de pedir sabiduría. Ya no pidas por tu negocio, pides sabiduría para llevarlo. El negocio está, no se va a ir. Pero pide sabiduría, que Dios te dé una idea, que Dios te dé creatividad, que Dios te dé creatividad para negociar, para comprar, para vender, para distribuir, para llevar, para hacer. Que Dios te dé sabiduría. No la tenemos. Nadie nace sabio, nadie. Hacemos con talentos, pero no lo hacemos con sabiduría. Esa la vamos obteniendo. Y si te va mal y fracasas, no importa. Las personas más exitosas del mundo tienen 2 o 3 fracasos en su haber. Y no se bajonearon, se retiraron, empezaron otra vez, y con el fracaso, los fracasos que tuvieron, aprendieron sabiduría. Y volvieron a empezar y se volvieron a levantar. Es mi oración que llegue la convicción de pedir sabiduría. No la pedimos. Oramos por un conflicto, por ejemplo, en otros términos o en otros ámbitos. Oramos por un conflicto que tenemos y oramos para que Dios toque a la persona, porque voy a hablar con ella, ¿no? O voy a hablar con él para que Dios lo toque. O oramos para que no sé qué. Señor, dame sabiduría para lo que yo le diga. Me cae en mente. ¿No? Sabiduría. Eclesiastés 2:26, Dios da sabiduría y conocimiento. Dios lo da. Ese asunto de la sabiduría aplicado a finanzas o a negocios, podríamos decir, es tan importante que es la razón por la cual muchas veces nos equivocamos a no tener sabiduría. Nos equivocamos y cometemos errores muy tremendos, como pedir prestado o pedir prestado caro. No es pecado pedir prestado, como ser un avaro, como platicábamos la semana pasada, como escoger al socio, como embarcarnos con algo a crédito que no tenemos la capacidad de pagar. Un hermano llegó una vez a mi oficina y me dijo, oye, saqué 2 carros, eran Yetis, ¿de acuerdo? Y me dijo, te los vendo, ya no los puedo pagar. Los saqué de la agencia y no los puedo
por pagar. Le dije, ¿cuándo lo sacaste? ¿Cuántos meses han pasado? Dijo, 8 meses. 8 meses. Ah, ok. Dije, ¿cuántas mensualidades pagaste? Ninguna. Digo, ¿cómo? Ninguna. Dije, ¿cómo fuiste a sacar 2 carros? Y no has pagado. O sea, ¿qué te dice? O sea, ¿por qué? Le dije, ¿por qué lo sacaste? Dice, es que yo creía que los iba a poder pagar. O sea, tú creías. Y muchas cosas las hacemos así. Yo creía. En el romanticismo cristiano evangélico, a veces creemos que Dios va, ¿verdad? Que tú avientas y sácalos de la agencia, y Dios va, no, Dios, o sea, no hay que involucrar a Dios en cosas, falta de sabiduría. Y muchos de los errores que suceden en los negocios, y que los negocios desgraciadamente, trágicamente, tristemente, se van a la quiebra, se pierde el dinero, son por malas decisiones, por falta de sabiduría. Escuchen esto. 9 de cada 10 negocios que se abren en México no duran un año. 9 de cada 10 negocios que se abren al año ya están cerrados. Eso es trágico. Negocios que se abren por una ilusión, por un sueño, con ahorros, con herencia, con la liquidación, con lo que tú quieras, vas y abres el negocio y 9 de cada 10 se cierran antes de que cumplas el año. Y si tú investigas, cosa que yo he hecho mucho, ¿por qué se cierran? Porque a mí me traumó esa información, ese dato a mí me voló la cabeza. ¿Cómo que 9 de cada 5 de cada 10 no es bueno, ¿verdad? Pero 9 de cada 10. Entonces yo investigo, pregunto, tengo reuniones con cientos de empresarios y la verdad es que casi siempre se cierran por falta de sabiduría, por una decisión mal tomada, desgraciadamente. Y es triste. No es porque el país y la inflación y el presidente, no. Es una decisión que tomamos mal. Las decisiones cuestan mucho dinero, cuestan negocios, cuestan familias. Entonces estamos hablando de algo súper serio, ¿no? Entonces, ¿qué más de la sabiduría? ¿Está conmigo? ¿Está bien? Ya tenemos pantalla, pero ya se acabaron los versículos. Vamos a empezar otra vez. No, bueno, sí, ponme la segunda de Crónicas 1, 11 y 12, porque yo siento que con esto el Espíritu Santo nos habla. Dios le dijo a Salomón, ya que has tenido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido, no pidió riquezas, y fue el hombre más rico del mundo. No las pidió. Y no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos en una vida muy larga. Pero os otorgo la sabiduría y el conocimiento. Pero además voy a darte riqueza, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. O sea, Dios te da lo que le pides y lo que no le pides, pero que sabe que necesitas. Pero primero una cosa y luego la otra. ¿Está claro? Esa es una revelación. Ese versículo para mí es una revelación. Dime cómo le hago, Señor. Dame sabiduría. ¿Compro o no compro? ¿Compro o mejor rento? ¿Voy o me quedo? ¿Me aviento esto o no me aviento? ¿Me asocio con él o no me asocio? Sabiduría. Y creo que es una revelación para que las cosas salgan y que podamos obtener la abundancia y las riquezas que Dios nos promete. Y así que vamos a hablar un poquito de la deuda y el apalancamiento. ¿Ok? Deuda y apalancamiento son dos cosas diferentes. Se les ha llamado deuda buena y deuda mala, pero vamos a definirlo mejor como deuda y apalancamiento. Les voy a explicar qué es cada una de las dos cosas. El endeudamiento es engordar, es grasa. Es algo que sobra, no te sirve, como cuando engordas, no es nutritivo y es como cuando comes mucho y no te das cuenta hasta que es demasiado evidente con la panza y probablemente demasiado tarde pudiéndote afectar por muchos daños. Eso es verdad.
El apalancamiento es más como fuerza. El apalancamiento es comer suplementos alimenticios que te den fortaleza, te ayudan a obtener más. El apalancamiento te ayuda a obtener más, la deuda te quita, el apalancamiento te da. Es una palanca con la que haces más productivos tus recursos y haces más productiva a tu gente. Hay una gran diferencia entre deuda y apalancamiento, entre engordar y generar músculo. ¿Está claro? Este es el asunto con la deuda y el apalancamiento. Endeudarse es cuando pides para pagar la tarjeta de crédito. Y la mayoría de yo participo en algunas financieras, soy miembro del consejo y sé bastante acerca del tema desde hace muchísimos años. Y la mayoría de la gente que llega a pedir prestado es para tapar un hoyo y destapar otro. O sea, tengo una deuda, entonces me endeudo para pagar la deuda. Y esta deuda que obtuve es más cara que la que antes tenía. Por la que antes tenía era más cara, pero me están amenazando. Entonces, ¿cómo está el precio que sea para pagar aquella? Falta de sabiduría. Sí. Apalancamiento es cuando tienes un negocio y necesitas capital de trabajo, por ejemplo. O necesitas comprar inventarios con un mejor precio. Pero obviamente el inventario lo vas a vender y vas a obtener una utilidad. Eso quiere decir palanca. Por eso se llama apalancamiento. Es muy diferente apalancarse que endeudarse. ¿Se vale pedir? Claro que sí. ¿Por qué no? De hecho, las empresas no subsistirían sin apalancamiento. La única manera de una empresa subsistir sería que con sus utilidades sostenga su crecimiento, y eso no existe. Porque aparte de que la utilidad es pequeña, la utilidad siempre se tiene que quedar ahí para reinvertirse. Entonces tienes que apalancarte para seguir y seguir y seguir hasta que llegue un momento que puedas ser autosuficiente. Los países tienen deuda. No podrían, las empresas, las familias. Entonces no es malo, no es una mala decisión apalancarse, es una mala decisión endeudarse, ¿está claro? La deuda, aguas con las deudas. Aguas con las deudas, sabiduría. Aguas con, y si te tienes que endeudar porque no te queda otra y la situación es así, así o así o así, pregunta, ten mucho cuidado, busca la mejor opción, etc. Pero pregunta, porque eso te puede acabar. Eso ha acabado muchísimas familias y más en países con crisis económicas como las de México. Yo me acuerdo de 1900, ¿qué fue? Cuando el error de diciembre, ¿qué fue? 94, ¿verdad? Yo me acuerdo que tuvimos una inflación del 150% anual. Porque estamos en el 8 y estamos asustados. Camán, el 150% no nos pasó nada. Aquí estamos, mucha gente hizo un negocio, creció y subsistió y sigue adelante. Y ahorita con 8% estamos asustados, ¿qué vamos a hacer? Nada, trabaja, punto. Pero siempre nos endeudamos equivocadamente, con falta de sabiduría, y eso puede acabarnos. Las decisiones, con falta de sabiduría. Miren, un amigo mío falleció, amigo mío de Monterrey, y fue algo trágico. Y entonces yo fui a ver a su esposa y sus hijos pequeños. Tienen 3 hijos, 2 hombres y una mujer chiquitos. Mi amigo era un hombre sabio, construía, tenía ya hechas unas casas que estaba vendiendo y estaba construyendo otras 2 ahí mismo en Monterrey. Tenía 3 en venta y 2 construyendo, y aparte tenía algo de efectivo. Yo fui con ella a darle pésame, a platicar con ella, y pues me interesaba ver que estuviera bien financieramente, que pues después de la tragedia que estuviera bien. Y le dije, ten mucho cuidado con el dinero. Ten mucho cuidado, sé sabio para manejar el dinero. No, claro que sí, no pasa nada. Y pasó el tiempo y un año después fui a verla y no tenía un peso. Estaba pidiendo prestado. Dije, las casas las vendí y el dinero y los terrenos y el dinero que tenías. Yo estaba aquí, más él me platicó cuando vivía. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? ¿Qué compraste? ¿O qué hiciste? ¿Lo apostaste? ¿Qué hiciste? Dijo, no, pues es que una parte se la presté a mi hermana, que estaba en un apuro.
Y luego mi cuñado, el esposo de mi otra hermana, pues, se metió en un negocio, me pidió prestado para hacer el negocio, porque iba muy bien, y se lo presté, y le fue muy mal en el negocio. Y luego la otra, unas malas decisiones, se quedó sin sentado. Se tuvo que regresar a vivir con su mamá y con sus 3 hijos. Sin un peso, después de haber estado absolutamente con una seguridad que no iba a tener que necesitar nada. La decisión, la sabiduría, es lo que hace la diferencia en asuntos financieros y también en muchos otros asuntos. En muchas otras cosas. En relaciones, en la familia, en las iglesias, en muchas otras cosas. Pero estamos hablando de ese asunto de finanzas. Las finanzas, la sabiduría en las finanzas es súper importante. Deuda y apalancamiento. Administrar inteligentemente. ¿Ok? Última cosa, última cosa, último punto. Lo quiero ligar con lo de la sabiduría porque muchas veces la decisión mal tomada o el error o la equivocación que cometemos es por la percepción que tenemos del dinero. Yo lo llamo a este punto reconciliándote con el dinero. Haz las paces con el dinero, como le quieres poner. ¿Por qué? Porque tenemos que reconciliarnos con el modo de pensar de Dios en cuanto al dinero. Tenemos una idea del dinero muy diferente de la que tiene Dios, pues. Eso es lo que quiero decir. Como les dije la semana pasada, la Biblia, los evangelios, Jesús habla más del dinero que de la oración, de la fe y del infierno. Del dinero o de las posesiones. Vamos a citar las palabras más adelante. Más veces habla de dinero y posesiones que de la fe, la oración y el infierno. ¿Por qué tenía Jesús tanta intención de que tuviéramos buen conocimiento de esto y que fuéramos sanos? Entonces tenemos que reconciliarnos, tenemos que hacer las paces con el dinero. Te voy a hacer una pregunta: ¿cómo te llevas con el dinero? Sí, ¿cómo te llevas con el dinero? ¿Qué opinión tienes del dinero? ¿Qué pensamos? A ver, ¿qué pensamos de una persona que tiene mucho dinero? ¿Qué pensamos? La neta. ¿Qué? Es narco. Sí. Seguramente está lavando dinero. Típico. Y más aquí en México. Pero ¿qué pensamos de una persona que tiene mucho dinero? ¿Que no es feliz? Que no tiene angustias. Que tiene dinero pero no tiene tiempo para su familia. Que le va a costar trabajo entrar en el reino de los cielos. Que el dinero lo está echando a perder. ¿No? Ese tipo de cosas pensamos. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra perspectiva acerca del dinero? Honestamente, tenemos a veces cierta aversión contra este asunto. Los cristianos, específicamente, estoy hablando de la cultura evangélica. Como que es una iglesia que construyeron y que costó millones y empezamos a criticar. ¿Para qué gastar en eso? ¿Por qué no se lo dan a los pobres? ¿Y para qué ese edificio? O sea, un concepto muy raro, bien vestido. Cuando Dios está hable y hable del dinero y quiero que seas abundante, quiero que seas próspero, quiero bendecirte, quiero darte riquezas, te doy poder para que produzcas hacerlo. O sea, esa es la manera de pensar de Dios. Dice que Isaac sembró y que el Señor le dio 100 veces lo que sembró. 100 veces. Imagínate que inviertes en un negocio 10,000 pesos, multiplícalo por 100. Imagínate que inviertes en un negocio 100,000 pesos, multiplícalo por 100. Te vuelves loco, nunca los has visto en tu vida. Eso es lo que Dios piensa. Dios con el dinero piensa. Dios para Dios el dinero es una herramienta, es una oportunidad. Vamos a ver más adelante en otra clase para qué exactamente sirve, no me quiero perder allá. Pero esa es la manera de pensar de Dios. Dios no tiene problemas con el dinero. Tiene problemas con otro tipo de cosas que ya vimos y que vamos a seguir viendo. Pero vamos a reconciliarnos con el dinero. Vamos a pensar del dinero como algo que Dios nos da para bendecirnos y para bendecir a otros. Fíjense lo que dice Proverbios 10:22 en los versículos de hoy. Proverbios 10:22. Dice: la bendición de Dios es riqueza, que viene libre de preocupaciones. Porque hay mucha gente
La bendición de Dios es riqueza libre de preocupaciones. ¿Qué tal? No siento que tener dinero es un afán y es una ansiedad. No siento. La bendición que viene de Dios es una riqueza que no trae preocupaciones. La semana pasada incluso preguntaba a alguien que si tener dinero, ¿cómo era? Que si tener dinero no te daba miedo porque te iban a secuestrar, una cosa así. ¿Qué es ese tipo de cosas que pensamos? O sea, el tener dinero lo asociamos con cosas que no, Dios no piensa así. Estudiemos la Biblia, todas las cosas que dice Dios acerca de la riqueza, del dinero, de la bendición, de la prosperidad, de la abundancia, de las puertas que quiere abrirnos. Y lo veamos así, con libertad, sin pena, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Pues, ¿qué tiene? Es de Dios, Dios me lo dio. No me lo robé, no soy narco, como dicen. Dios me lo dio, Dios me bendijo. Para bendecir a otros, obviamente, vamos a ver más adelante. Pero si nosotros tenemos ideas distorsionadas acerca del dinero y no pensamos como Dios piensa y como la Biblia enseña, entonces no recibiremos los beneficios que anuncia la palabra para los que creen. La Biblia dice que Dios desea que seamos prosperados, que vivamos en abundancia, que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo, y no hay otra manera de que esto suceda y que se haga una realidad de nuestras vidas, sino creyendo lo que la Biblia dice respecto al dinero y aplicar todos estos conceptos en nuestra vida diaria. Dios nos creó con el poder para hacer riquezas para Eclesiastés 5:19, por favor. Eclesiastés 5:19. ¿Para qué? Fíjense lo que dice el versículo, esto es muy poderoso. Eclesiastés 5:19 dice: a quien Dios le concede abundancia y riquezas, ¿qué les concede? Abundancia y riquezas. También le concede comer de ellas, tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto es un don de Dios. Fíjense qué chistoso, dice: le concede abundancia y riquezas y aparte le concede comer de ellas. O sea, vamos a comer, ¿no? Vivir de ellas. Tomar su parte, ¿qué quiere decir? Que no todo es tuyo, hay que repartir. Vamos a ver la siguiente clase. Y disfrutar. Dios nos da, Dios nos concede, Dios nos las da para eso, para disfrutarlas, tomar nuestra parte y comer de ellas. La clave del éxito es creer lo que la Biblia dice que tú puedes llegar a ser y a hacer. Créele a Dios y créelo para ti, y todo lo que Él dice se puede convertir en una realidad en tu vida. Amén. Muy bien, vamos a dar un tiempo, son 8:30, vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Si me pasé del tiempo, perdónenme. Ok, preguntas y respuestas. José Manuel, ¿tienes un micrófono? ¿Alguien quiere? Gracias. ¿Será que puede haber dos tipos de deudas? Las deudas que inevitablemente haces en una emergencia que no te queda de otra, por ejemplo, tienes que dar un tarjetazo por una situación así, o aquellas que gastas lo que no quieres. Yo hablo obviamente de las que gastas lo que no. Hay deudas de emergencia, que para ello lo que se recomienda es tener una reserva, un monto para emergencias. La gente que lo hace no tiene que pedir. La gente que tiene su fondo para emergencias no tiene que pedir. No es fácil, pero debes de tener 6 meses de tu ingreso guardados. No, pero si apenas algo, pues eso decimos todos, pero sí se puede. Sí se puede. Y te prevés con sabiduría. ¿No se acuerdan que les platiqué el caso de... ¿quién fue? Hay un torneo de tenis en el mundo, en Inglaterra, Wimbledon. Y durante la pandemia no se llevó a cabo un torneo. Es el torneo más famoso del mundo de tenis y el torneo más jugoso de tenis en el mundo. Pues los organizadores, desde 6 años antes de la pandemia, compraron un seguro en contra de una pandemia. ¿Qué te pasa? ¿Una pandemia? ¿Dónde vive? Pues si no estamos en África, maestros, es Inglaterra. Yo quiero un seguro
y el seguro cubría la utilidad de todo el evento. O sea, lo que yo me gano cuando hago el evento, tú me lo cubres. Compro un seguro. Llegó la pandemia, no hubo torneo, y al señor le dio su cheque de toda la utilidad del torneo. Eso es algo libre. Hay que comprarse. Contra la pandemia. No, pero es cierto. Ok, hay alguien preguntando. Igual si quieren me pongo de pie, ¿sí me escuchan? Sí. Para que se grabe. Para que se grabe. Mi nombre es Jesús Enrique. Mi papá, Dios me puso en el corazón compartirles algo ahorita que dijeron, eso de que les da miedo hacer dinero, porque hay personas que les puede hacer algo mal y cosas así. Mi papá tiene centro de rehabilitación cristiana en Mazatlán. Mi papá es una persona aferrada a andar en colonias peligrosas. Infinidad de cosas le han pasado, pero una que me puso en mi corazón compartirles para que no les dé miedo cuando ponen las cosas en manos de Dios es de que a mi papá lo saltaron en Mazatlán con pistolas, lo bajaron, y lo que le dijo a esa persona, le dijo: usted es el que ayuda en los centros de rehabilitación cristiana. Y la verdad me da sentimiento porque vimos el poder de Dios cuando lo pones de frente. La persona esa le dijo: llevaron ustedes despensa a las personas necesitadas. Y mi papá le dijo: ah, sí, cuando quieras te invito a la iglesia, dijo mi papá. El Señor quitándole la camioneta, armados. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le dijo: ¿sabe qué, Señor? Siga bendiciendo. Se bajaron las personas. La verdad, la camioneta de mi papá sí llama algo la atención, pero mi papá es una persona que son las 9, 10 de la noche y anda en colonias que son invasiones y cosas así, llevando defensa. Mi mamá se cansa de regañarlo, pero mi papá siempre me ha enseñado que es mejor dar que recibir. Y cuando Dios te pone algo, y la verdad la palabra que fue lo que me puso en mi corazón compartir eso, fue cuando dijo usted que el dinero es una herramienta para ayudar a las personas. Entonces ahí yo lo vi claramente sin saber qué palabra usar, y usted pues prácticamente me dijo: eso es una herramienta. Y la verdad que cuando Dios te pone algo y tú pones todo en manos de Dios, Dios no se cansa de abrirte puertas, y mismo Dios te sigue cuidando de las personas que andan haciendo cosas malas. ¿Sale? Bravo, bravo. Quiero poner ese último versículo. Bueno, hay otra pregunta. Tengo un versículo, pero hasta el final. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien más? ¿Levanten su mano? Sí, claro. En algún tiempo escuché esta frase que resume mucho de lo que acabas de decir, ¿no? ¿Dónde, perdón? En algún tiempo escuché una frase que resume mucho de lo que acabas de decir. La gente compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para pantallar a gente que ni conocemos. Así es, increíble, falta de sabiduría. ¿Alguien más? Anímese. Cualquier pregunta. Si tienen alguna duda, yo se las amplío. ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia, que se mide tal vez entre un IQ, un examen, o la sabiduría? Pues ambos relacionadas, ¿no? Yo pienso. Bueno, los proverbios, la mayoría de los proverbios habla de ambas cosas. Creo que va muy relacionado con la inteligencia y la sabiduría. Pregunta allá atrás. ¿Vale? Bueno, sí, Sony. Ajá. Y mi pregunta es: ¿se lo han trazado 2 meses dejándolo sin nada? No sé, digo, tanto tiempo de ser amistad, de cercano, de que no, vamos a hacer un negocio, y sucede que todo le quitan, o sea, se lo deja quitar, no sé, ahí le faltó Sabiduría. ¿2 No, y hay gente que 2, 3, 4 o más. Y lo más impresionante de gente, lo dije, es que se levantan otra vez y vuelven a hacer dinero con la mentalidad. Que no se van para atrás, se bajonean y se rinden, sino. Si tú tienes sabiduría, tú puedes hacer lo que estás haciendo o cualquier otra cosa. Vendes computadoras y también puedes vender teléfonos o lámparas o pisos.
de la mentalidad, ¿no? Sí. Mi mentalidad es Bueno, quiero preguntar por qué el proverbista escribió esto. Dice, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atrevo a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. O sea, Padrísimo ese proverbio. Pero te fijas que primero pide que mentira. aléjame de la mentira. ¿Y qué más? La mentira y qué más. Aléjame de toda falsedad. Y de la falsedad. O sea, siempre se dan cuenta que viene algo unido con esto del dinero y de las cosas. O sea, falsedad y mentira para no llegar a pasar eso. Pero me encanta ese proverbio porque es muy equilibrado. Mi pobre me dijo, ahora eso no estaba hablando, ¿no? Está bien. Y se vale. Si alguien dice, ¿sabes que yo no quiero riqueza, no quiero abundancia? Está bien, te va a dar lo que tú quieras. Está bien, se vale. Sí. Sí, claro. Puede ser, claro que sí, se polariza, definitivamente. También cuando no tienes. A veces la gente que no tiene es más orgullosa que la gente que tiene mucho. Puede ser. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí, Francisco. Respecto a lo que viene siendo las personas con dinero, cuando dijo en el tema anterior, siempre las personas que tienen mucho dinero, por lo regular se la pasan ocupados. ¿Qué consejo me da para las personas? Bueno, tengo muchos amigos que la verdad que entre más dinero tienen, menos tiempo tienen para dedicar a la familia. Y ahorita tengo una parte dijo que era disfrutar la riqueza que Dios te está brindando. Entonces, ¿qué consejo nos podría dar como para que las personas que tienes o cuando llegas a tener mucho dinero, no perder el tiempo que pues el tiempo ya no se recupera? Entonces el tiempo con la familia ya no lo vas a recuperar. Entonces, ¿qué consejo me podría dar para disfrutar más la familia y hacer como una especie de balance, ¿vale? El dinero y el tiempo de la familia? Porque yo siento que se pierde mucho. Diseña tu vida. No solamente diseñes el negocio. Porque nos la pasamos diseñando el negocio, se nos olvida diseñar la vida. Y le dedicamos tiempo al negocio, mucho más tiempo que a nuestra propia vida. Hasta que llegue un momento que dices, si haces un diseño de tu vida paralelamente con tu negocio, vas a tener tiempo para hacer tu vida y para lograr lo que estás diseñando para tu vida. Y no solamente estás trabajando para el diseño del negocio. Y eso pasa muchísimo, como lo dijiste. La gente se dedica mucho más al negocio que a sí mismo. Es un tema más adelante, dentro de 2 o 3 clases, muy importante. Pero ahí está la clave. Diseña tu vida. Sí. En adición a lo que dice Francisco, ¿es tu nombre? Es mi tocayo, no cierres Jesús, eres de los buenos. Yo trabajé con un judío textilero en la Ciudad de México y cuando renuncié de ser su brazo derecho en el manejo de la contabilidad y las finanzas, él se levanta, no era gente muy agradable, era muy serio, y me dice, ya para despedirme, cuando supo que yo me salía de ser su empleado para venirme a Guadalajara a hacer negocios, digo, le voy a dar un consejo, señor Farías. Usted conoce mis números. Mi primer problema fue hacer $1.000.000, cuando eran millones. Cuando tuve 1, hice 2. Cuando tuve 2, hice 4. Y así. Y hoy que tengo mucho dinero que no se acaba, ni mi segunda ni mi tercera generación. Pero no tengo familia, no tengo amigos. No se pierda. Nunca se va a cansar de ganar dinero. Pero vea, mi espectro, lo digo llorando. No tengo amigos, no tengo familia. Mi familia es mi fábrica. Y se iba los domingos y sábados a comer aquí en la propiedad, él solo. Entonces, el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Bueno, quiero que veamos un versículo para terminar. Está en Nehemías capítulo 1, versículo 11.
recibe un llamado de Dios para ir a restaurar la ciudad de Jerusalén, que estaba en ruinas, y entonces tenía que pedirle permiso al rey, que era su patrón, para ir a trabajar en la ciudad de Jerusalén, para reconstruirla. Y el versículo 11 me encanta porque dice, se hace una oración antes de entrar con el rey para pedirle permiso de ir. Iba a entrar, pedirle permiso para ir. Hace una oración y dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Hay mucha polémica, hay muchas definiciones de éxito y ya saben, algunas de ellas con connotaciones negativas. Nehemías, no lo quites, no lo quites. Nehemías pidió en oración a Dios tener éxito, y esto lo quiero poner en conclusión de esta noche porque puede inspirarnos, motivarnos a orar al Señor para que tengamos éxito. Y que le puedas decir, Señor, dame éxito. Concédeme el éxito de lo que yo hago. Dame el favor de la gente, dame el favor de mis clientes, dame el favor de mis proveedores, dame el favor. Dame éxito. En otras palabras, no tenerle miedo al éxito. Y Dios se lo dio, el éxito. Y le fue increíblemente bien a Nehemías, ya conocemos la historia. Y le abrió puertas y luego le dio, bueno, otra cosa. Pero le dio éxito, le concedió el éxito. Entonces pide éxito. Ora por eso. Es el Dios que quiere darte todo lo que Él tiene para ti. Y te va a dar el favor a donde quiera que vayas. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.